En el libro de Hebreos. Nuestro querido pastor J nos ha estado guiando a través de Efesios, y en estos primeros capítulos, si es que usted estuvo en una comunidad, estábamos conversando respecto a lo que somos en Cristo Jesús. El autor, en este caso Pablo, en el libro de Efesios nos comunicaba que debemos conocer la amplitud, la anchura, todo lo relacionado a Cristo Jesús. De la misma manera, el autor de Hebreos, la intención y el propósito del autor de Hebreos es que nosotros contemplemos a Cristo Jesús en su superioridad. Y habíamos visto en las veces anteriores respecto a Hebreos de que Jesucristo es Dios, por lo tanto es superior a los ángeles, que Jesucristo también es un hombre y por lo tanto es superior a cualquier sumo sacerdote, es el perfecto sumo sacerdote. Y el día de hoy la palabra nos quiere comunicar algo que tal vez para nosotros parece que fuera de tiempo, porque el propósito es comunicar que Jesucristo es superior a Moisés. Pero vamos a ver cómo eso también se aplica a nuestra propia vida. Estamos entonces en el capítulo 3 de Hebreos y vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Y dice: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a estar en este libro de Hebreos casi todo el tiempo, excepto por una vez que vamos a estar, dos veces que vamos a estar, una en Salmos y otra en Deuteronomio. Y para introducir un poquito el tema, yo había puesto una pregunta que nos va a permitir ver cómo el autor de Hebreo está comunicando la superioridad de Cristo Jesús. Si es que imaginamos, si es que pensamos de que Jesucristo está en elecciones y el contrincante es Moisés, y viendo nuestra situación actual en el mundo secular, lo que diríamos de Moisés, ¿qué sería? ¿O cómo es que en nuestro mundo secular nosotros definiríamos quién es superior al otro? Tal vez, si es que fuese ese el contexto, esto es algo imaginario, lo que diríamos es que, bueno, Jesucristo es superior a Moisés porque Moisés, él mató a un egipcio, recordamos eso, ¿verdad? Él no encaró su responsabilidad y huyó. Su suegro tuvo que decirle qué hacer para liderar a tanta gente, si es que vamos recordando las historias que inclusive aprendimos desde niños, que es un pecador, que no pudo obedecer algo tan sencillo como reúne a la gente, habla a la roca, y pensó que había un mejor camino para hacer eso, desobedeciendo a Dios. Y podríamos decir, él ni siquiera entró a la tierra prometida, sino que solo la vio desde lejos, y por lo tanto Jesucristo es superior a Moisés. Y si es que lo ponemos en ese contexto, estamos comparando como lo veríamos en los candidatos a la presidencia o a cualquier dignidad acá, ¿verdad? En cualquier país, donde la forma de probar la superioridad o el liderazgo de una persona está basada en lo que hizo mal, y a veces inclusive todo lo que se hizo bien queda a un lado. Eso lo tenemos clarito, ¿verdad? Y bueno, dentro del contexto nuestro como humanos limitados y finitos, está bien el hecho de que se lo haga de esa manera, porque
porque nadie es perfecto en sí mismo por sus propias, en sí, ¿verdad? Pero el autor de Hebreos no utiliza ese camino cuando quiere demostrar que Jesucristo es superior a Moisés. El autor en un sentido habla lo que es mejor, lo que se pueda en el sentido de mejor acerca de Moisés. Y en otro sentido dice lo mínimo que se pueda acerca de Cristo. Es algo completamente diferente a lo que estaría tal vez en la percepción en nuestra mente. Esa es la manera en la cual el autor está demostrando la superioridad de Moisés. Y con eso nos hace ver que Cristo es superior a Moisés. Mientras nosotros estamos avanzando en el texto, vamos a ver que, aunque parece obvio, y aunque es obvio para nosotros, ya Jesucristo es superior a Moisés de ley, porque Jesucristo es Dios, ya hemos visto en los capítulos anteriores, pero vamos a ver un poco el hecho de qué es lo que estaba pasando en la mente de un judío para decir esto, para que el autor tenga que escribir esta parte de aquí, ¿no? Entonces, a pesar de que parece obvio, el autor toma este tiempo para decir lo siguiente. Dice que Moisés fue fiel en todo y Jesucristo también fue fiel en todo. Si nosotros solo tomamos ese argumento, diríamos entonces en qué momento Jesucristo es superior si los dos han sido fieles. Ya vamos a ver más adelante. Y la forma como el autor nos invita a ver esta parte, a ver la superioridad de Jesucristo respecto a Moisés, es al mismo tiempo mientras contemplamos a Cristo Jesús. Recordemos en los capítulos anteriores, en el capítulo 1, desde el punto de vista de la deidad de Jesucristo, Él está diciendo Jesucristo es Dios y por lo tanto los ángeles están más abajo. Después en el capítulo nos dice, a más de que Jesucristo es Dios, al mismo tiempo Jesucristo es hombre y se encarnó, se humilló para poder ser un digno representante, alguien que vivió nuestra vida y también vivió la muerte que nosotros merecíamos. Entonces vamos a tener en mente dos puntos aquí. El uno es la superioridad de Cristo que nos motiva a contemplar a Cristo Jesús. Y la otra es la preocupación que deberíamos tener, como dice el autor. Le he puesto preocupación, aunque el término que la palabra de Dios usa es el temor de Dios, ¿verdad? Todos conocemos ese proverbio que dice, la palabra que dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Y el autor nos está llevando a eso justo en la parte final, en el desenlace del versículo 6. Entonces, dos cosas vamos a ver. Cómo podemos motivarnos a través de la superioridad de Cristo Jesús y la preocupación que deberíamos tener los que profesamos fe en Cristo respecto a lo que el Señor habla de temerle a Él, a pesar de que tal vez digamos que nosotros somos creyentes. Entonces vamos por el primer punto. La superioridad de Cristo nos motiva a contemplarlo. Y estamos en el versículo 1, si es que estamos en nuestra Biblia, el capítulo 3, el versículo 1. El texto inicia con ¿qué palabra? Dice con la palabra por tanto. Recuerden, esto nos hace preguntarnos, si es que no sabemos, si no leímos la parte anterior, a qué se está refiriendo. Y el por tanto, básicamente para resumirlo, es todo lo que nos ha dicho el autor anteriormente respecto al capítulo 1 y al capítulo 2. En la base, como deidad, el capítulo 1 nos dice que Cristo es Dios, que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, es la misma imagen de su sustancia, que es el creador de absolutamente todo lo que existe, que es el sustentador de todo el universo y que Él es Rey de ángeles, dice así, ¿verdad? En el capítulo 2, en cambio, nos dice que Cristo no solamente es Dios, sino que se hizo carne para morir nuestra muerte y también para vivir nuestra vida, llevando en Él la ira que nosotros merecíamos, ¿verdad? Se humilló inclusive para llamarnos a nosotros hermanos y a través de su muerte la propiciación de nuestros pecados, de tal manera que no solamente somos hermanos, sino que somos vistos santos delante de Dios. Ese es el por tanto. Entonces, si es que yo recuerdo todo esto y digo no hay que contemplarle a Dios, estaría ignorando toda la obra de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese por tanto tiene muchísimo significado al recordar todo lo que Dios ha hecho. Y antes de invitarnos a contemplar a Dios,
Observen cómo continúa el texto. Dice, por tanto, hermanos santos. Si nosotros pensamos en esta palabrita que dice hermanos santos, inmediatamente decimos, sí, eso es algo normal, lo usan en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a aquellos que han sido redimidos por Cristo Jesús, y es algo normal. Es normal para quienes son salvos, pero si nosotros observamos el contexto de lo que estaba pasando anteriormente, lo que el autor nos informó en los capítulos anteriores, hermanos santos tiene un significado mucho más lindo que quisiera que nosotros lo veamos. Primero dice que nosotros somos hermanos. Si recordamos el versículo 2:11 de Hebreos, o sea, regresando una página atrás, en el texto dice, por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. A través de esto que nosotros estamos observando aquí, a través de este texto en el cual recordamos toda la obra que hizo Cristo Jesús y cómo Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, está refiriéndose de alguna manera a esta palabra que nosotros observamos aquí. Es la misma palabra que estamos observando en este texto. Y de alguna manera, de igual, cuando nosotros vemos la palabra más adelante, santos, tenemos que recordar lo que el autor nos dijo anteriormente, en Hebreos 2:17. Dice, Cristo es el perfecto sacrificio que expió los pecados. Entonces, estas dos palabras que se juntan y que aparentemente tal vez los leemos en otro lado, tienen un significado muy importante que el autor nos quiere transmitir. No solamente somos hermanos por todo el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, sino que al mismo tiempo por la obra de Cristo Jesús, nosotros somos llamados santos. Entonces Él está hablando acerca de nosotros, antes de que nosotros podamos considerar. ¿Qué otra frase utiliza aquí el autor para recordarnos y hablar de nosotros? Él nos dice que ahora somos participantes de un llamamiento celestial, ¿verdad? Y esto también está lleno de significado, porque esta palabra participantes también se usa en el capítulo anterior. Es lindo porque usa la misma palabra. En Hebreos 2:14, si podemos ir ahí un ratito, ahí dice, así que por cuanto los hijos participan, y ahí está la palabra, de carne y sangre, y luego hablando de Cristo, Él igualmente participó de lo mismo. Él igualmente participó de lo mismo. A través de esta participación es que nosotros también podemos participar de un llamado celestial. Cristo participó de nuestra humanidad para que nosotros podamos participar también de un llamamiento celestial. Somos llamados santos, hermanos, participantes de un llamamiento celestial, no por lo que nosotros podamos hacer o lo que hayamos hecho o lo que vayamos a hacer en el futuro, sino por toda esta obra de Cristo Jesús, por su misericordia, ¿verdad? Entonces, al hablar de nosotros, el autor nos está diciendo que nosotros somos parte de la familia de Dios al llamarnos hermanos. Participamos de su santidad a través de la obra de Cristo Jesús. Y con lo que vamos a ver ahora, Él nos quiere hacer partícipes de una casa también, de un hogar en el cual estamos juntamente con Cristo. Por tanto, como dije al inicio, nosotros debemos contemplar y considerar a Jesucristo. Mientras pensaba en esto de contemplar a Jesucristo, me puse a tratar de recordar cómo en mi vida, desde que era niño, trataba de contemplar a Cristo Jesús. A veces recuerdo que lo contemplaba con sentimientos que yo tenía. A veces lo contemplaba observando la naturaleza, que está bien. La palabra de Dios dice que la naturaleza muestra la gloria de Dios, ¿verdad? Y la obra de sus manos. Es una forma también de contemplar. Pero no quisiera que nos equivoquemos cuando buscamos contemplar a Dios, pensando que al observar la naturaleza
o al nosotros explorar lo que nuestro corazón está sintiendo o percibiendo respecto al entorno, eso significa que lo estamos contemplando. Hay muchos científicos que han dedicado toda su vida para estudiar alguna parte de las ciencias. Algunos que han hecho una ciencia ética y lo han hecho bien, han logrado descubrir cierta partecita de lo que es Dios, pero aunque han gastado toda su vida para hacer eso, eso no significa contemplarle a Dios. Tal vez me puedo maravillar de lo que descubro respecto a lo que Dios ha creado y ha mostrado en la naturaleza a través de la ciencia. Pero la forma de contemplarle a Dios, ¿dónde la encontramos? En su palabra. Es lo que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Y mientras nosotros pensamos en esa contemplación, también recuerdo los hermanos que tal vez nuestros hermanos en Cristo que vivieron hace muchos años atrás, cuando solamente Dios les había revelado, qué sé yo, los 5 libros y no tenían la obra completa de Dios. Ellos estaban contemplando a quien les iba a dar salvación a través de lo que Dios les había prometido en esa palabra. Si nosotros observamos y como Jesucristo lo resumió, todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de Cristo. Ellos lo contemplaron esa parte, pero no pudieron ver lo que nosotros ahora podemos ver, la obra de salvación, que es a través de Cristo Jesús. No podemos ver la gloria que la palabra muestra a Cristo Jesús en su humanidad, entregando su vida por cada uno de nosotros, humillándose para dejar el trono de gloria y ser quien por ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, nosotros podamos tener redención y podamos llamarnos, como dice aquí el autor, en este poquito que hemos visto, este texto, hermanos santos, dignos de un llamamiento celestial. Y después de que ha hablado de nosotros un poco, él dice que nosotros debemos, y aquí viene un mandato. Si nosotros leemos el versículo al finalizar, él dice que nosotros debemos considerar a quién, a Jesucristo, ¿verdad? Debemos considerar a Cristo Jesús. Y dice, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. En la versión Reina Valera dice que debemos considerar a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Y esta palabra confesión, lo que dice aquí de nuestra fe en la versión que utilizamos aquí en la fuente, tiene mucho sentido cuando nosotros pensamos en el contexto de lo que estaban viviendo los judíos en ese tiempo. Si recordamos, los judíos de ese tiempo, los judíos cristianos estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Y si es que ellos minimizaban un poquito a Jesucristo respecto a lo que Él es, las cosas iban a estar bien y ellos no iban a sufrir persecución. En este caso, ellos podían simplemente decir que Jesucristo es igual a Moisés y todas las cosas estaban bien. Pero el autor, preocupado, así como está preocupado de que nosotros le contemplemos bien a Cristo Jesús, escribe a ellos para que ellos puedan ver que Jesucristo es superior a Moisés, que no hay un punto de comparación. Y él dice, considerad a Jesús, y pone 2 títulos aquí, ¿verdad? El uno es el apóstol y el otro título es sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra confesión. Y estos 2 títulos encajan con todo el ministerio de Cristo Jesús. Tal vez podríamos pensar de que no imaginábamos que Jesucristo también es un apóstol como lo está mostrando aquí. Lo que pensaríamos tal vez es que Jesucristo tuvo 12 apóstoles que fueron enviados a comunicar su mensaje. Pero aquí el autor está utilizando esos términos, esas palabras, para hacernos saber lo que es Jesucristo en todo su ministerio, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Qué significa que Jesucristo es nuestro apóstol? ¿O qué significa la palabra apóstol, ¿no? Apóstol significa que ha sido enviado para dar un mensaje.
alguien que ha sido enviado para dar un mensaje. Entonces, si nosotros pensamos que Jesucristo es nuestro apóstol, la siguiente pregunta que nace respecto a esto que estamos viendo es, ¿quién le envió a Jesucristo? El autor más adelante nos da la respuesta y dice que quien le envió es Dios mismo, es Dios, ¿verdad? Y la otra pregunta que saldría es, ¿qué mensaje Él nos está comunicando? Si nosotros vamos a Mateo, a Lucas, observamos que el ángel cuando se presentó le dijo a María que tenía que poner su nombre Jesús, que significaba que Él iba a traer salvación, ¿verdad? Entonces el mensaje que Él nos está comunicando es que Jesucristo es Salvador, que Dios es salvación. ¿Y quién lo envió? En este caso lo envió Dios mismo. Entonces, ¿y quién lo constituyó? Podríamos preguntarnos también. O sea, ¿quién le dio esa, así como Jesucristo les constituyó apóstoles a los 12, de la misma manera quien lo constituyó, quien lo designó, es Dios mismo. Entonces, a través de lo que nosotros estamos observando aquí, es que como apóstol, si lo resumimos en otras palabras, como apóstol, Jesucristo representa a Dios enviándonos a Jesucristo para darnos su mensaje. Es decir, Jesucristo es quien nos da el mensaje de Dios. Y esto concuerda con el capítulo 1. ¿Recuerdan? El capítulo 1 decía que Dios había hablado de muchas maneras, de muchas formas, pero en los postreros días, es decir, ahora, nos está hablando a través de ¿quién? A través de su Hijo, que es Jesucristo. Y como sumo sacerdote, en cambio, nos representa delante de Dios, ante la presencia de Dios. Entonces, con eso se complementa, se completa todo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comunicarnos con Dios a través de la oración y al mismo tiempo Jesucristo está intercediendo y también conocemos el mensaje que Dios nos quería comunicar, el mensaje ya completo respecto a eso. Y observen que él finaliza con esta idea de nuestra fe, que es lo que de alguna manera en ese contexto, en ese tiempo, se refería a una confesión pública. Y esa confesión pública de ese tiempo traía consecuencias. Y si nosotros nos leemos o si es que recordamos lo que estaba pasando en ese momento, en este caso el emperador había incendiado muchos lugares, ¿verdad? Y estaba utilizándoles a los cristianos como chivo expiatorio, es decir, que ellos iban tal vez a padecer con la muerte. Y el autor, a pesar de esa situación tan difícil, el autor está animando a esta gente a que contemplen a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a pesar de esa situación, Jesucristo tiene más palabras de esperanza, más palabras de vida. Y además de eso, Jesucristo es superior en el caso que ellos quieran simplemente dar un pasito atrás y reconocer a Moisés como superior. El punto es que Jesús y no Moisés tenían que ser el contenido de su profesión pública. Eso es lo que el autor quería hacer. Entonces, en este primer verso, el autor nos está recordando que Jesucristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote, y lo que somos en Cristo Jesús. ¿Y por qué debemos nosotros, con todo eso, considerar ya el contemplar a Cristo Jesús? Ahora entra a comparar a Cristo con Moisés. Y en esta comparación, como les dije, no es una comparación en la cual uno de los dos queda mal, sino que él habla bien de Moisés y al mismo tiempo, obviamente, habla bien de Jesucristo, ¿verdad? Pero nos hace ver la diferencia de tal manera que Jesucristo está en otra categoría, que no hay cómo compararle. Ahora, ¿por qué lo hace de esta manera? El punto es que Moisés, para los judíos, para la religión judía, es un personaje muy importante. Es un personaje un personaje de mucha reverencia. Es un personaje muy relevante. Estaba tratando de buscar información y leyendo respecto a cómo la religión judía considera a Moisés. Y encontré algunas cosas súper interesantes. Un rabino del siglo I declara que
que inclusive para Dios Moisés era más importante que los ángeles. Eso no tiene una base bíblica. Y también decían que cuando Moisés estaba recibiendo la ley, en ese momento había una discusión entre Moisés y los ángeles para ver quién era más digno de recibir la ley, y que Moisés ganó. Solamente para que podamos ver lo que está en la mente. El autor no quiere, aunque era verdad muchas cosas respecto a Moisés, de que él cometió errores como los cometemos nosotros, el autor no quiere difamar a Moisés. Y una de las razones es esa. ¿Por qué? Porque él sabe a quién se está dirigiendo, pero al mismo tiempo quiere hacer ver que Jesucristo es superior a todas las cosas. Y si nosotros solo pensamos en el argumento de que los judíos lo ven así, también tenemos que recordar que la palabra de Dios lo muestra a Moisés como una persona con mucho, digámoslo así, con más, de quien ha hablado mucho mejor que cualquier hombre en la palabra de Dios. Si nosotros recordamos en Apocalipsis 15, del 3 al 5, la palabra de Dios, si es que quieren ir un ratito ahí, si no, solamente les doy la referencia. Ahí dice que nosotros estaremos cantando la canción de Moisés. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Así inicia ese texto. Muestra un poco lo importante que era para Dios Moisés. Y si es que eso tal vez no es suficiente, quiero que recordemos esta historia. No necesitan ir ahí, pueden anotar para que después lo revisen. Está en Números, capítulo 12, del 6 al 7. Yo les voy a leer. En el contexto de este texto, Aarón y María están preguntándose de por qué solamente Moisés es digno de recibir palabra de Dios y ser el profeta en la tierra de Israel. Y Dios les escucha y les dice lo siguiente: escuchen mis palabras, les dice. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me comunico en visión, le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie es tan fiel como él en toda mi casa. Yo le hablo a él directamente, con claridad y sin acertijos. Él ve el aspecto del Señor. ¿Cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo? Para mí está clarito de que había un privilegio muy importante para Moisés. Aquí dice clarito que no con ninguna otra persona ha hecho de esta manera. Y Dios lo consideraba un siervo. Y es claro que Moisés era el hombre más venerado de toda la Biblia. Podríamos concluir eso. Y el texto dice, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces el autor no habla mal de Moisés, solamente dice lo siguiente: Cristo es fiel, Moisés también es fiel. Pero hay una diferencia a qué fue fiel el uno y a qué fue fiel el otro. Como judíos, si es que fuésemos judíos de ese entonces, diríamos, bueno, si los dos son fieles, entonces, ¿dónde está la superioridad de Cristo Jesús respecto a Moisés, si ambos fueron fieles? Y el autor nos da dos ilustraciones para hacer eso. La primera es una comparación entre el constructor y la casa que hizo, donde el constructor, el que pone los materiales, el que hizo los materiales, siempre va a estar más arriba de quien hizo la casa. Y la otra es la comparación entre un hijo y un siervo. Una comparación entre el constructor y la casa que hizo. Esas son las dos formas como el autor nos va a demostrar que Jesucristo es superior. Y observemos, porque es algo muy, muy lindo poder darnos cuenta otra vez de esta parte. Entonces la primera es una comparación entre el constructor y la casa que hizo. El versículo 3 dice, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Es decir, el constructor recibe más gloria que la casa que construyó.
es una comparación tan sabia porque el autor, y observen aquí, pongan mucha atención, el autor no evalúa la superioridad de Cristo Jesús en una manera cuantitativa. Él no está diciendo quién hizo más cosas o quién hizo más cosas bien, sino que lo está haciendo de una manera cualitativa, ¿verdad? Es decir, no dice que Cristo es más fiel, ni que Moisés es menos fiel. Lo que nos está diciendo es Moisés es parte de la casa. Por eso decía en el texto de Deuteronomio que Moisés fue fiel en toda su casa. Si nosotros observamos el su ahí, ese es como un título de propiedad. La casa no le pertenece a Moisés. Pero ¿quién es el dueño de la casa? ¿Quién la hizo? Jesucristo. Jesús es el constructor de la casa e inclusive el creador de Moisés. Es obvio que Cristo es más fiel que Moisés, pero el autor lo pone de esta manera a Cristo en otra categoría. Y por si acaso, el autor es más explícito en el versículo 4, y aquí nos presenta, cuando estaba viendo esta parte, me acordaba de la propiedad transitiva en la escuela. No sé si ustedes se acuerdan de esa, que dice que A es igual a B, y si B es igual a C, entonces A es igual a C. Parece que el autor es súper lógico, pero lo que está diciendo es algo muy parecido. Le está diciendo que si el constructor es dueño de la casa y todas las casas han sido construidas por Dios, entonces este constructor de quien está hablando aquí también es Dios. Eso es lo que está concluyendo de esa manera. Y él dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Ahí está hablando de que quien hace todas las cosas es Dios. Si nosotros tal vez se nos hace un poquito difícil es hacer esto, yo le escuché a un hermano al compartir este tema que decía que imaginemos que está Jesucristo de niño ahí jugando con otros dos niños y un niño dice, mira, yo acabo de hacer un caballito de tierra. Otro niño dice, mira, acabé de hacer una casita. Y Jesucristo dice, bueno, yo antes de hacer esta casita primero les hice a ustedes, a la tierra, y después he hecho la casita. Eso es lo que nos está comunicando, de que Jesucristo es quien hizo todo realmente, que Él es el constructor de la casa. Ahora nosotros estamos tal vez pensando, ya que he hablado casa varias veces, de que se refiere a un lugar físico, pero realmente se refiere como a la familia de Dios, donde nosotros como hermanos estamos viviendo juntos en santidad, se refiere a eso. Y por tanto Jesucristo es superior a Moisés. Esa sería la conclusión de la propiedad aquí que el autor muestra como propiedad transitiva. Como les había dicho muchas veces antes, el ánimo del autor ha sido que nosotros le contemplemos a Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos el versículo 1, él dice, por tanto, hermanos santos, que hemos sido llamados a un llamamiento celestial, considerad. Ese considerad que nosotros leemos en esa parte de ahí, no es un considerad opcional, no es una opción de que digo, bueno, si es que quiero le considero, si no, no le considero. Realmente el texto lo que muestra es que nosotros debemos considerar profundamente, que debemos contemplarlo profundamente, de tal manera que cuando nosotros contemplamos a Cristo Jesús y analizamos nuestra propia vida, ninguna otra cosa puede competir con Cristo Jesús. En el contexto de los judíos, ¿qué es lo que estaba compitiendo con Jesús en este texto? Quien competía era Moisés. Y nosotros podríamos decir, pero eso es obvio, Jesucristo es superior a Moisés, porque Moisés se murió, desobedeció, no entró a la tierra prometida, el pueblo de Israel también desobedeció, falló tal vez en el liderazgo, etcétera, etcétera, pero Jesucristo es superior. Y realmente para nosotros ahora ese no es el punto. El punto es que nosotros en cierta manera hacemos lo mismo. Tal vez no tenemos algo que estamos contemplando a Moisés como superior, pero en nuestra propia vida estamos contemplando otras cosas. Tal vez puede ser dinero. Tal vez nosotros estamos contemplando de una manera que no está bien, que está desenfocada, cosas que compiten con Dios, que están arriba de Dios. Tal vez las cosas que yo quisiera lograr, un
un propósito, como una carrera. Muchas cosas podrían estar compitiendo con Dios, ¿verdad? El autor nos está comunicando exactamente lo mismo. Como les decía, la verdad es que nosotros hacemos lo mismo. No con Moisés, pero confiamos en otras cosas. Podríamos estar confiando en el hecho de que por venir acá nosotros ya estamos contemplando a Cristo Jesús, solamente por venir a los domingos aquí o por ir a la comunidad. Podríamos estar creyendo que contemplamos a Cristo por hacer cosas, porque confiamos en el dinero. Podríamos estar contemplando más a lo que el hombre puede decir de mí antes de temerle a Cristo Jesús en obediencia. A veces, como vimos anteriormente, nos avergonzamos a menudo de su nombre. Es decir, es exactamente igual. Y eso es lo que busca el autor, que nuestro corazón pueda contemplar a Cristo Jesús en lo grande que es Él, en lo superior que es Él, de tal manera que no haya nada que compita con Él. Y así nosotros podríamos reemplazar a Cristo con cosas que Él mismo creó, así como Moisés, ¿verdad? E inclusive cosas que tal vez no parecen malas, cosas que aparentemente son buenas, pero que están tomando el lugar de Cristo Jesús. Y seguramente no son cosas que son buenas, que realmente no tienen nada malo, pero que reemplazan a Cristo Jesús en nuestro corazón. Aunque nosotros tal vez no estamos contemplando, y está clarito que no contemplamos a Moisés como superior a Jesucristo, el objetivo del autor es que las personas tengan súper claro de que en esa contemplación no haya nada que compita con Cristo Jesús. Luego también hace una comparación entre un hijo y un siervo. La comparación anterior se refería al que construye la casa y al que habita en la casa. Ahora hace una comparación otra vez para mostrarnos la superioridad de Cristo Jesús al comparar un hijo y un siervo. En este caso el hijo es Jesucristo, el siervo es Moisés. En el versículo 5 y parte del versículo 6 dice: y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Guardemos esta parte que dice aquí, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, en nuestra mente. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Aquí tenemos que poner atención a dos palabritas importantes. La una es en y la otra es sobre. Si nosotros leemos con más énfasis, diría: Moisés fue fiel en la casa de Dios, Cristo fue fiel sobre la casa de Dios, haciéndonos notar la diferencia, ¿no? Que el que habita en la casa es Moisés, quien hizo la casa, y quien está sobre la casa es Jesucristo. Entonces Moisés es el siervo, Jesucristo es el hijo. Moisés está dentro de la casa, Jesús sobre la casa. Y aquí es importante indicar que el término siervo que utiliza aquí no está ligado a la concepción que tenemos respecto a lo que Dios nos llama esclavos de Jesucristo, sino se refiere a aquel siervo que no es un esclavo, sino que de corazón, de voluntad, está sirviendo a Dios. Él quiere servirle a Dios. De tal manera que el autor no habla mal acerca de Moisés, ¿verdad? Sino que simplemente lo ubica dentro de lo que nosotros vimos en Deuteronomio, como decía Dios mismo de él, que Moisés era fiel en toda su casa. Y les había dicho que recordemos o que dejemos pendiente para testimonio de lo que iba a decir más tarde. Esa parte está como un poquito, lo voy a decir como colgada ahí, pero tiene mucho significado. Porque tal vez nosotros podríamos decir que, Moisés cometió un error, porque si no hubiese cometido ese error, él entraba en la tierra prometida y disfrutaba también juntamente con el pueblo. Y a pesar de que Moisés le pidió perdón a Dios, Dios se santificó en su justicia
y Moisés solamente pudo ver de lejos la tierra prometida, ¿verdad? Recordamos eso muy claramente, ¿verdad? Pero aquí está refiriéndose a qué es lo que Moisés fue fiel. Y Moisés fue fiel en comunicar el mensaje al pueblo. En Deuteronomio 18:15, si es que queremos ir ahí, ahí dice que en cambio de entre tus hermanos el Señor tu Dios te enviará un profeta como yo, a quien deberás obedecer. En el contexto de este versículo que que estoy leyendo en este momento, la gente del pueblo de Israel estaba diciendo que no querían hablar directamente con Dios porque les daba mucho temor. Querían que haya un representante. Y le decían a Moisés, oye, anda, habla tú porque a nosotros nos da miedo. Eso es lo que estaba diciendo. Pero Dios responde y le dice, como dice aquí, el Señor tu Dios te enviará un profeta como yo, a quien deberás obedecer. Y está hablando de quién, está hablando de Jesucristo. Entonces, cuando Él dice que para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, está hablando de lo que Moisés comunicó al pueblo. Y en ese mensaje Él fue fiel, en comunicar de que iba a venir alguien más y que no era Moisés, sino Jesucristo, ¿verdad? Y es más explícito y inclusive hay una condición ahí, hay algo que agrega en el versículo 18 y 19 del mismo capítulo. En el versículo 18 dice, les enviaré de entre su gente un profeta como tú, como Moisés. Le diré a él lo que debe decir y él les dirá todo lo que yo le ordene, hablando de Jesucristo. Y recordemos lo que nos decía el versículo 1, ¿verdad? De que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote. Un apóstol es el que lleva el mensaje. Y luego en el versículo 19 él agrega y dice, yo mismo castigaré al que no obedezca las palabras que él habla por mí. Y esto es algo que a mí realmente me asusta. Porque no está hablando Dios directamente. La palabra de Dios en sí, toda su palabra nos comunica el carácter de Dios. Pero aquí es Dios quien está diciendo, yo castigaré al que no obedezca las palabras que él hablará por mí. Y de alguna manera, tal vez pienso yo, que el autor de Hebreos, por esto que él ve de aquí, es como finaliza el texto en el versículo 6. En el versículo 6 nosotros observamos lo siguiente al finalizar la parte B. Y ahí dice, cuya casa somos nosotros. Recordemos lo que dijo al inicio. Hermanos santos que tienen un llamamiento celestial. Y está hablando de una casa también. Y aquí él nos dice, nosotros somos esa casa. Y a mí me gustaría que el autor haya terminado ahí, para que no se observe la advertencia que viene después, porque ahí ya nos hace parte de esa familia, somos parte de esa casa, pero él también nos recuerda algo muy importante y de lo que él quiere que estemos seguros, que es el siguiente punto que vamos a ver. Les había indicado de que otro de los puntos era el hecho de que debemos estar preocupados los que profesamos la fe, que debemos temer a Dios como el principio de todo, de la sabiduría como tal. Luego él dice y agrega aquí una palabra sí, que es un condicional, ¿verdad? Y dice, sí retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Somos parte de su casa y lo dice de manera explícita, si retenemos firme hasta el fin nuestra esperanza y la gloria de nuestra esperanza. Para poderlo captar un poco más, necesitamos entender otra vez, recordar el contexto. ¿Qué pasaba si un judío simplemente decía que Moisés era lo que tenía que obedecer, ¿verdad? Que no había algo más que tenía que obedecer. Entonces él iba a hacer que todas las cosas estén bien y él no tenía que defender lo que él creía. Entonces el autor utiliza estas palabras, dice, hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Las palabras aquí que hay que poner atención es retener. Algo muy importante y que he observado de este autor es que a él le gusta utilizar verbos o palabras que están ligadas al contexto
marítimo. La palabra que utiliza aquí para retener se refiere a el contexto en el mar. El autor lo utiliza y dice es como dirigir el timón hacia. Y eso nos da una idea súper clara, porque en el momento de que yo desvío algo, puede venir algo en el mar, no tienes tanta la orientación y tú tienes que estar apuntando todo el tiempo para llegar. Es el objetivo, dirigir el timón hacia. La palabra confianza también se refiere a valentía de no avergonzarse, de estar seguro de algo. Y gloriarse es jactarse de la esperanza que se tiene en Cristo Jesús. Entonces, cuando él dice nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza, lo que está diciendo es la valentía de no avergonzarse de Jesucristo. Y por eso él exalta a Jesucristo. Y por eso quiere mostrar a Jesucristo de capítulo por capítulo respecto a la superioridad de lo que él ha prometido. Y él les anima y les dice, oigan hermanos, van a ser parte de esa casa si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Algo, tal vez en la mente de ustedes o de muchas personas está diciendo, oigan, pero esto como que contradice Romanos 8, ¿verdad? Donde él dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo ancho, ni lo profundo, nada me separará del amor de Dios. Y acá en cambio nos está exhortando a que nosotros de alguna manera que perseveremos hasta el fin, de que perseveremos hasta el fin. ¿Cómo podemos armonizar estas dos ideas? En el contexto, recordemos, había la persecución que están viviendo los cristianos del primer siglo. Y el autor les recuerda algo. Y le dice, ustedes tienen que ser valientes. Deben gloriarse y recordar la esperanza que tienen en Cristo hasta el fin. Porque si no lo hacen hasta el fin, inclusive al riesgo de su propia vida, entonces no van a tener parte con Él. Y algo aquí muy importante es que de alguna manera las palabras y los verbos que el autor utiliza están en un tiempo presente y hay que tomar atención ahí. El autor no está diciendo esto, el autor no dice esto. Seremos salvos si retenemos nuestra fe hasta el fin. No está diciendo seremos salvos en el futuro si es que durante todo este tiempo retenemos y somos perseverantes. Lo que él está diciendo es que somos salvos hoy si perseveramos. Ahora, ¿cómo nosotros armonizamos la parte de Romanos con esto que nosotros estamos observando aquí? ¿Cómo lo armonizamos? Recordemos, el autor quiere que las personas estén seguras de que son hijos de Dios. Él quiere que contemplemos a Dios en toda su expresión, a Jesucristo en toda su expresión. En otras palabras, Él quiere que, si es que lo diríamos así, es que, lo voy a decir de esta manera, si es que el autor de Hebreos estuviese parado aquí, Él está diciendo esto. Hermanos, ustedes que vienen todos los días y que inclusive creen ustedes que son salvos, yo les tengo que decir esto, si ustedes no perseveran, si no están perseverando hasta el fin, ustedes se van a condenar, ustedes se van a ir al infierno. Eso es lo que está diciendo el autor. No está diciendo de que nosotros debemos perseverar y como conclusión al final nosotros vamos a recibir esa corona de vida. Sino está buscando que nosotros nos aseguremos de que mientras vivimos cada día, lo que está saliendo por parte de Dios desde nuestro corazón es el hecho de que queremos buscarle a Él en su palabra. De que cuando me despierto en la mañana, lo que anhela mi corazón es leer la palabra de Dios y al mismo tiempo buscar aplicar esa palabra de Dios, de tal manera que en ese momento yo me estoy dando cuenta de que Dios está obrando en mí y el fruto de eso es que yo persevero en conocerle a Dios en su palabra. No sé si me expliqué bien. Y de alguna manera Él nos asusta con este texto porque dice, si es que no perseveras hasta el fin, no vas a tener parte. Y aquí quiero que leamos, vamos por favor un ratito a Salmos 90. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. El autor nos quiere asustar, lo digo de esa manera,
¿Por qué le está diciendo estas palabras tan firmes? Y vamos a ver después en los siguientes versículos de las semanas siguientes, si Dios quiere, cómo Dios nos pone en perspectiva acerca de que si nosotros no le creemos, vamos a recibir la ira de Dios. Aquí el salmista está diciendo en Salmos 90, del 11 al 12, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo que nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La pregunta que tal vez vendría en este momento es, entonces, ¿quién es salvo? Es salvo aquel que escucha la exhortación que estamos viendo del autor y dice, Señor, ayúdame, porque tal vez está detectando en su corazón, en su vida diaria, que hay pecado en su vida. Y él necesita ayuda para que Dios le ayude en su palabra a responder con arrepentimiento y búsqueda de Él. Yo quiero ser muy claro en esta parte. La palabra de Dios nos muestra que la salvación es una obra de Cristo, de Dios, de principio a fin, ¿verdad? En su palabra y en Efesios vamos a ver más adelante de que la condición de cómo nos ve Dios si no estamos en Cristo es de muerte, es decir, estamos muertos. Y un muerto, aunque se le patee o se le grite, no va a escuchar. Lo que necesitamos es que Dios nos despierte, que nos traiga a la vida y que podamos entender el Evangelio, ¿verdad? Entonces la obra de salvación es de Dios. Y con esto puedo decir que la salvación no se pierde, pero tampoco es que nosotros ganamos la salvación por obras. Las obras no nos salvan, ni tampoco las obras nos preservan. Las cosas que no hago no me preservan. Tampoco me dan seguridad. Quien nos preserva es Dios. Y la salvación es obra absoluta de Dios mismo, de principio a fin. Entonces la pregunta acá no es si es que si la salvación de los hijos de Dios se puede perder, que es algo que siempre se discute y que más adelante el autor va a topar ese tema también. Más bien, la pregunta es si nosotros somos parte de esa casa de la cual está hablando el autor aquí. En otras palabras, el autor nos está diciendo, oye, ¿eres tú realmente un hijo de Dios? Porque si no lo eres, tú no estás perseverando y no vas a poder perseverar hasta el fin y no vas a tener parte. Y todas esas ideas que nosotros decimos, Dios me va a tener que salvar porque Él es amor, va en contra de lo que Él dice en su palabra. Al pueblo de Israel, cuando no le creyó, Él les dijo que no iban a entrar en su reposo. Lo mismo, Dios no ha cambiado en su parecer. Lo mismo nos dice a nosotros. Si nosotros no le creemos a Él lo que dice su palabra, no vamos a entrar en su reposo. Y eso nosotros lo podemos ver de alguna manera reflejado. En 1 de Juan 2:19 dice que habrán personas que salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. El autor quiere que usted y yo nos aseguremos de que somos parte de esa casa de Dios. Y Él quiere que Él quiere que hagamos un examen nosotros, que nos hagamos un examen. Él no quiere que nosotros nos quedemos con una certeza de que no somos salvos o que confiadamente pensemos que tengamos una certeza de que sí somos salvos. El autor nos motiva que nosotros nos tomemos un examen. Lo bueno de este examen es que solo tienes obviamente dos opciones.
Tú puedes aprobar el examen o no puedes aprobar el examen. Si es que tú apruebas el examen, gloria a Dios, porque quiere decir que Dios te está poniendo en ti la fe, está poniendo en ti a través de su palabra el hecho de perseverar. Pero si es que tú estás observando en tu vida y no apruebas el examen, al evaluar tu propia vida y ves que en la mañana tú no tienes amor o deseo de estudiar su palabra o dedicarle tiempo a tu vida a que pueda alimentarse de la palabra de Dios, es casi probable de que tal vez no eres hijo de Dios. Y si es que tú te das cuenta de eso, la palabra de Dios también nos ofrece un camino, es arrepentirnos y volcarnos hacia Él y rogarle a Él que Él sea quien pone en nuestro corazón el hecho de buscarle a través de su palabra. Si no ves una contemplación que es genuina en tu vida, no ves el ánimo de leer su palabra cada mañana, no ves que tu corazón persevera y que hay cosas más importantes que Cristo, que no necesariamente son malas, pero que no merecen mi contemplación. Tal vez dices, yo no soy ese tipo de cristiano como tal vez, digámoslo así, como el pastor J, que está estudiando todo el tiempo y que está dando su vida al ministerio. Pero la palabra de Dios no hace ninguna categorización respecto al tipo de cristiano. Lo que sí podría decir es que si yo estoy en esa condición, lo más seguro es que yo no soy un hijo y por lo tanto no soy parte de esa casa. Si observas que tu pecado ha causado dudas en tu corazón, lo que debemos hacer es rogarle al Señor para que Él nos otorgue la fe que necesitamos para arrepentirnos, para que pueda Él poner toda esa esperanza al contemplarle a Jesucristo en toda su extensión. Si es que tú ves que tu vida anteriormente llamaba locura a este tipo de reuniones y estudiar la palabra era locura antes, pero ahora tú ves que es el regalo más precioso en el cual tú puedes sustentar tu vida, es muy probable de que Dios está actuando en tu corazón, buscando en perseverancia, preservando tu corazón hasta el fin. Esa obra de la cual habla el autor ahí, de los que perseveran hasta el fin, no se trata de una obra que yo la arranco. No se trata de una obra que yo en mis fuerzas o en mi actitud yo la consigo. Ese trabajo que hace Dios de preservar nuestro corazón hasta el fin y que pone perseverancia nace de Él. Y si es que yo no la tengo, lo bueno de este examen es que en los dos casos, en el primer caso le damos gloria a Dios, pero en el segundo caso, si es que tú estás en esa situación, lo que podemos hacer es arrepentirnos y pedirle a Dios que Él traiga eso que tal vez está faltando en tu vida para que tú puedas alimentarte de la palabra de Dios. Hace 2 semanas le escuchábamos a un hermano, ¿verdad?, que decía que algunas personas no comunican todo el consejo de Dios. La forma en la cual nosotros podemos contemplar a Jesucristo como superior a todas las cosas, la manera en la correcta de contemplarla es a través de ir a su palabra. El autor, y repito muchas veces esto porque eso es algo que a mí me ha tocado y que ha hecho ver de que hay muchas cosas que en mi vida yo estoy contemplando y que están fuera y que le ganan, digámosle, a Jesucristo. Algún tiempo fue el deporte. Yo estaba obsesionado por subirme al podio y entrenaba 3-4 horas diarias. Pero mi vida devocional era a un lado, solo era los domingos. Dios en su misericordia permitió que yo tenga una enfermedad y esa enfermedad simplemente me hizo ver de que yo algún rato mis fuerzas se van a agotar y que gané nada. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay una esperanza que trasciende lo que inclusive nosotros podemos imaginar. Y el autor de Hebreos quiere que hagamos eso nosotros ahora también. Que contemplemos a aquel que es poderoso para librarnos de la muerte. Aquel que ha prometido que va a traer esperanza, y no solamente una esperanza digámoslo así, en esta vida. Lo más importante es la vida que Dios ha prometido en la eternidad. Y si nosotros decimos, bueno, yo
le doy gracias a Dios porque ahora el círculo en el cual Dios me ha puesto hace que esos hermanos me animen a que yo pueda tal vez salir de cosas en las que yo necesito para buscar contemplarle más a Jesucristo. Pero al mismo tiempo yo sé que hubiese querido conocerle a Cristo más joven, desde niño, para poder contemplar más a través de su palabra. Pero al mismo tiempo le doy gracias a Dios porque sé que inclusive en la eternidad, toda esa eternidad en la cual voy a estar con Cristo, toda esa eternidad no va a ser suficiente para sondear toda la belleza de lo que es Cristo Jesús. La pregunta final es si es que tú eres parte de esa casa de Dios. Y es una pregunta que tú debes responderte. Es una pregunta que la debes tomar en serio. Más adelante el autor dice que la incredulidad enciende la ira de Dios. Si tú no le crees a Dios en lo que dice en su palabra, esa es la respuesta de Dios. No vamos a entrar en su reposo si hay incredulidad en nuestro corazón. Y Él no está hablando a personas que no son creyentes. Si ustedes observaron al inicio, Él utilizó unas palabras, hermanos santos. Él utilizó que estamos llamados a algo celestial. Él está hablando con creyentes. Por eso les decía, si el autor estuviese aquí parado, les dirían, oye hermanos, asegúrate que tu vida está reflejando eso. Y ese es el mensaje que Dios nos quiere compartir el día de hoy. Mientras vemos a Jesucristo superior a Moisés, al mismo tiempo nos anima a de que no haya ninguna otra cosa que esté compitiendo con Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos instruye. Gracias por tu palabra que nos redarguye a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ponernos debajo de la autoridad de tu palabra que este día nos ha exhortado, Padre, a ser fieles, al reconocer si es que mi vida no está dando los frutos de una perseverancia que nace de ti, a que no endurezca nuestro corazón de tal manera que reciba en vez de la gracia tuya, sino tu ira. Yo te pido, Padre Santo, por personas, Señor, que están en este lugar, que necesitan que sus ojos puedan ver la belleza de tu obra en la cruz, que puedan ver la belleza de tu palabra, Señor. De tal manera que el centro de su vida sea Cristo en todas las actividades. Ayúdanos a todos como iglesia a animarnos a contemplar la belleza y tu majestad, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que mientras contemplamos no solamente sea un declarar, un wow que declaramos ahí, sino más bien que eso que nosotros observamos nos lleva a adorarte y a obedecerte, Señor. Gracias por tu palabra. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.